Saludos y bienvenido al quinto Congreso de Investigación e Innovación en la transformación del docente que queremos para el siglo XXI. Mi nombre es José Manuel Rodríguez, vinculante a la carrera de Educación Primaria a nivel de maestría. En estos momentos estoy como participante, como ponente, para presentar mi trabajo de grado, que lleva por título Didáctica para enseñar las matemáticas a través del conuco escolar en los estudiantes de la Escuela Básica Francisco Aranda del Estado Guárico. Un trabajo que quiero realizar con los estudiantes para demostrar que sí podemos adquirir conocimientos matemáticos a través de los espacios que nos rodean en nuestras instituciones educativas y cambiar un poco esa metodología, esos conocimientos que tenemos que los niños le huyen a aprender la matemática o adquirir los conocimientos a través de las diferentes técnicas. Para seguir avanzando, quiero hacer referencia a una frase muy importante que coincide y articula con la parte de la didáctica en crear otro tipo de aprendizaje. Un niño no puede aprender de la manera que enseñamos. Quizás debemos enseñarles de la manera que ellos aprenden a crear. Ignacio Estrada. Una frase muy importante que conlleva a dejar los espacios para que nuestros estudiantes construyan su propio aprendizaje. Para hablar un poquito de ello, debemos hablar sobre la didáctica. ¿Y qué es la didáctica? El arte de enseñar. Pero podemos ir un poquito más allá y dar una pequeña definición que dice que la didáctica estudia los métodos, técnicas y principios de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, a la cual estamos haciendo referencia. A través de la didáctica se presentan unos ejes importantes a través de los saberes, la enseñanza y un aprendizaje para la vida. Los saberes que enseño, cómo enseño y cuándo enseñar. Técnicas que permiten adaptar a los ambientes de acuerdo a lo que queremos como resultado. ¿Qué enseño? Disciplina, valores, un análisis completo, grupal de las debilidades y fortalezas de los estudiantes, cómo voy a aplicar estrategias que me permitan avanzar en la enseñanza, en el aprendizaje, según los niveles a los cuales estemos respondiendo. ¿Cómo? A través de estrategias lúdicas, a través de juegos, donde podamos despertar la curiosidad y la interacción de los estudiantes para lograr un aprendizaje. Aplicar métodos y técnicas de motivación ajustados al momento o al espacio donde nos encontremos. Cuando enseñar, los estudiantes hacen referencia a un aprendizaje, a una enseñanza, despertando en ellos la curiosidad de crear, de investigar, de conocer, de tocar, de indagar. Ese es el momento preciso cuando debemos aplicar todas las estrategias y técnicas que fomenten avanzar en la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Hay un dato curioso sobre un grupo de filósofos, psicólogos, biólogos, que hacen referencia al constructivismo. Hay una curiosidad entre ellos que coincide en la construcción de un aprendizaje creando. Ellos abordan el aprendizaje a través de una perspectiva del constructivismo donde hacen referencia del sujeto o el estudiante como constructor activo de su aprendizaje en el contacto directo, donde él aprende a desarrollar la parte cognitiva, donde aprende a desarrollar habilidades creativas, la interacción con el grupo, el compañerismo. Entonces, este grupo de biólogos, de psicólogos, tan importante en esa teoría, habla de Jean Piaget. Su teoría habla sobre el desarrollo cognitivo con la interacción del mundo que los rodea. Paulo Freire habla del aprendizaje como proceso social y crítico. Jerome Brunet habla en su teoría de un aprendizaje por descubrimiento y la organización del conocimiento propio guiado por el docente. David Usselberg habla en su teoría sobre un aprendizaje significativo a través del conocimiento previo anclado a la información nueva de los conocimientos que adquiere en el momento determinado. Este grupo de biólogos, psicólogos, filósofos se afianzan en enseñar a pensar más que enseñar a repetir y a memorizar los contenidos, que difieren en su enfoque, pero coinciden que debemos construir un sistema, un método, una estrategia que nuestros estudiantes definan la manera de aprender, de que podemos darles opciones para un aprendizaje que no sea el aula de clase, que permita un entorno trabajar con todos los elementos y que podamos relacionarlos con las áreas de aprendizaje. Un entorno que nos permita una lectura al aire libre, un entorno que nos permita jugar y aprender de la matemática jugando, un entorno que nos permita el compañerismo, que nos permita la integración de los participantes, que nos permita desarrollarnos y expresarnos de una manera voluntaria, que los errores los podamos convertir en un aprendizaje, que los compañeros puedan aprender de su compañero, que exista una reciprocidad de los conocimientos entre el grupo. Y eso es lo importante en la teoría de estos grandes filósofos que hablan sobre la transformación del proceso de aprendizaje en el mundo que vivimos y el mundo que queremos formar para diseñar y crear un individuo que se desenvuelva en el mundo actual con facilidad a través de esos aprendizajes significativos pero muy productivos. En este orden de ideas estuve trabajando sobre diferentes métodos y uno de los métodos más importantes que coincide con esta enseñanza constructivista habla del método Singapur, un método
que permite el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, un método que permite el desarrollo de los conocimientos y la participación activa de los estudiantes, promueve la integración, promueve habilidades creativas, promueve el compañerismo, promueve que los estudiantes se expresen libremente y profundiza la comprensión matemática. Este método tiene tres elementos primordiales. Uno de los métodos los relacioné con la parte del conuco escolar a través de las plantas, y a través de la siembra y a través del proceso que se desarrolla en un conuco escolar. ¿Por qué la idea de llevar la matemática al conuco escolar? Porque el conuco escolar nos permite a los estudiantes un proceso de aprendizaje significativo y productivo para la vida. En un espacio de una escuela o en los liceos o en los preescolares podemos determinar un área para la siembra, donde enseñamos a nuestros estudiantes a construir conocimientos para la vida, que podemos sembrar en unos espacios pequeños alimentos priorizados que contribuyan a la alimentación de nuestra escuela, como son el cilantro, como son el cebollín, como son otros rubros de ciclo corto que podamos trabajar durante el periodo escolar. Y en ese proceso de periodo escolar podemos construir diferentes espacios con diferentes rubros, donde enseñamos a nuestros estudiantes a conocer las plantas, a conocer su forma formológica de las plantas, el color, el tamaño según los rubros, a conocer la semilla según los rubros, el proceso de transformación de adquirir la semilla del fruto hasta el proceso de sembrado. Ahí podemos aplicar la matemática. El proceso de duración desde que sembramos hasta que cosechamos. Ahí podemos trabajar, afianzar la matemática. En todos los métodos que estén relacionados con el conuco escolar, podemos afianzar la matemática, todos los elementos que podamos trabajar en ella. Es viable. Por eso que me llamó la atención aplicar la matemática en el conuco escolar. El método Singapur habla de tres elementos primordiales que desarrollan la finalidad del método, que habla de lo concreto, donde yo enseño a los niños de forma física a conocer las plantas, a conocer las partes de la planta, a conocer cómo debo sembrar la planta, a conocer las plantas según su rubro, de una forma física, tangible, con el estudiante, donde el estudiante pueda crear, conocer, inventar, preguntar sobre la planta. Nos vamos a lo pictórico, que hay una forma simbólica imaginaria, donde voy a crear en un diagrama, voy a crear en una figura o en un dibujo cómo se vería, cómo se representaría la siembra, el transcurso de desarrollo de la siembra y cómo sería el final, la planta ya con su producto. Es en ese espacio pictórico que voy a hacer referencia a través del dibujo, cómo podría yo visualizar mi conuco escolar. Y el último elemento, el abstracto, es donde voy a utilizar símbolos y un lenguaje matemático para llegar a una posible solución. ¿Qué resultado voy a tener con la siembra?
cuál es el tiempo determinado para la cosecha, cuál sería el porcentaje de cosecha por planta y cuáles serían los cálculos de tiempo utilizado en ese trabajo en el conuco escolar. Entonces, en este método me facilita toda esa metodología, toda esa técnica que puedan desarrollar a través con los estudiantes en el conuco escolar. Entonces, es un método muy importante que desarrolla los conocimientos creativos, donde podemos interactuar con los estudiantes, y eso me llevó a utilizar este método como praxis para desarrollar toda esta actividad. Hay un método importante que tiene todos los resultados positivos del 100%, que es el método de trabajar con amor, del método de la empatía, el método de enseñar con eficiencia, el método de enseñar la oportunidad que el estudiante exprese el conocimiento que está adquiriendo. Ese es el método más importante. Pero en ese método no hace falta técnicas, que son las que vamos a implementar para obtener un resultado satisfactorio y el estudiante pueda asimilar todo lo relacionado con la matemática, con los elementos básicos, suma, resta, multiplicación y división, cálculos y resolución de problemas a través del conuco escolar. Entonces, gracias por la participación, gracias por el entendimiento, gracias por creer que los docentes podemos diseñar estrategias para favorecer y enseñar a nuestros estudiantes en cualquier espacio que no sea el aula. Podemos articular. En el conuco escolar podemos trabajar, articular y conectar todas las áreas de aprendizaje. Podemos leer al aire libre, podemos hacer una lectura sobre las plantas, podemos trabajar la matemática en sus diferentes composiciones, podemos trabajar la física, podemos trabajar la química, podemos trabajar el inglés, podemos trabajar la historia y podemos trabajar la naturaleza, porque este trabajo de grado está afianzado a una línea de investigación que es educación y ecología. Y ecología, hablamos de naturaleza, preservación y conservación del ambiente. Gracias por esta participación. De antemano, para finalizar, quiero dejar un aporte importante para la investigación y la innovación en la construcción del nuevo docente que queremos para el siglo XXI. Planteé 3 preguntas con una serie de respuestas que creo que son importantes para este proceso de transformación que queremos en nuestro sistema educativo. Primera pregunta: ¿qué deberíamos dejar de hacer los docentes? Único dueño del conocimiento, ser abierto, romper las barreras en el aprendizaje formal e informal, pasar de la memorización al estatus de pensar, investigar, crear y transformar en nuestro entorno, considerar que el aprendizaje solo ocurre en el aula de clase. Podemos interactuar y aprender alrededor de nuestro entorno, en los pasillos, en la cancha, en el conuco escolar, en cualquier espacio abierto de nuestra institución educativa. Segunda pregunta: ¿qué deberíamos seguir haciendo? Enseñar como buenos docentes que somos, promover la inclusión y la diversidad, promover el desarrollo de habilidades y destrezas de nuestros estudiantes, mantener una capacidad continua en nuestro desarrollo de aprendizaje, ser autocríticos. Tercera pregunta: ¿qué deberíamos reinventar
de forma creativa, enseñar a pensar más y repetir menos, estrategias y técnicas y métodos que promuevan la construcción de su aprendizaje, promover el pensamiento crítico y la inteligencia emocional, estar a nivel de la tecnología y los avances, y aprender y enseñar para la vida en el desarrollo cognitivo, social y cultural. Gracias.